Buen día a todos. Mi nombre es José Manuel Pérez Herrera. Soy estudiante de la carrera de Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la asignatura de Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria. Estamos grabando este video para la actividad 3 de la unidad 2, la cual consiste pues en el manejo avanzado de la vía aérea. Para iniciar, primero pues vamos a hacer referencia a unas estructuras anatómicas por las cuales a algunos de los dispositivos se les da el nombre de dispositivos supraglóticos. Si revisamos la anatomía, podemos ver aquí algunas estructuras que van desde la nariz, faringe, laringe a la entrada, donde aquí la glotis es la apertura que hay al inicio de la laringe y esta pues bueno se ve limitada o delimitada hasta las cuerdas vocales. Es ahí donde podemos darnos cuenta que los dispositivos llamados dispositivos supraglóticos se van a colocar por arriba de esta estructura anatómica, unos cuantos centímetros más hacia arriba o en dirección caudal. Podemos encontrar una pequeña estructura suave como cartílago, que su función es impedir que alimentos o bebidas se vayan hacia la vía respiratoria cuando estamos comiendo. Cuando hacemos el reflejo de tragar, la tráquea, por medio de los músculos que están debajo de la lengua, se dirige hacia arriba. Entonces, en conjunto con la epiglotis, lo que es la glotis o la entrada hacia la vía respiratoria, se cierra y se protege para que tanto el alimento como las bebidas no se vayan por esta vía y pueda causar algún problema respiratorio. Bueno, después de ver este cuadro o esta imagen de las estructuras anatómicas, pasamos a lo siguiente. Estos son algunos de los dispositivos que vamos a revisar. Hablamos de dispositivos supraglóticos, como ya lo vimos en la imagen de las estructuras anatómicas, el por qué se les da este nombre. Dentro de estos dispositivos vamos a revisar lo que es la mascarilla laringea, la mascarilla iGel, tubo King, mascarilla Fast Track y el combitubo. El combitubo es algo muy similar al tubo King, por lo cual pues nada más vamos a hacer la referencia para no extendernos tanto tiempo en este video. En la categoría 2 o en el grupo 2 vamos a revisar específicamente lo que es la intubación endotraqueal, donde se tiene que utilizar pues obviamente un tubo que va dentro de la tráquea, con ayuda de un laringoscopio para poder visualizar las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe y saber hacia dónde tenemos que dirigir ese dispositivo. En el grupo 3 pues vamos a ver las vías quirúrgicas. Puede haber dos o tres, bueno, específicamente son dos. Puede ser una cricotirotomía por punción o quirúrgica. Vamos a enfocarnos solamente en la de punción, que prácticamente es la que ahorita legalmente podemos hacer en un medio prehospitalario, ya que también pudiéramos llegar a realizar una intervención quirúrgica, pero para el nivel de preparación de un técnico o un técnico superior, pues todavía está un poquito limitada en cuestión de habilidades o permitido en un marco legal de intervenciones avanzadas. Básicamente esa intervención la tiene que hacer un médico y pues en un lugar muy controlado como puede ser en un hospital. Bien, aquí tenemos algunas imágenes de algunos dispositivos supraglóticos, como lo es la mascarilla laringea, que lo podemos tener aquí con el número 1 y 2, son muy similares. En la imagen del número 3 es muy parecida, pero a esta ya la conocemos como una mascarilla Fast Track, y la única diferencia es de que el diámetro por donde ingresa el aire o el oxígeno es un poco más grande en cuestión de diámetro del tubo, y esto permite que cuando la mascarilla está colocada, pues al mismo tiempo podemos desplazar un tubo endotraqueal por el interior, que nos facilita pues una intubación directa a la laringe. Un poquito más adelante vamos a ver pues ya unas imágenes. Y pues bueno, esta también
La imagen número 3 es muy parecida a la 4, solamente que pues varía por ahí la estructura. En la imagen número 5 tenemos lo que es la mascarilla e-gel, que es de muy fácil manejo, es muy parecida también a la mascarilla laringea, y pues bueno, más adelante vamos a ver cómo es que la podemos colocar. Los dispositivos supraglóticos se utilizan para poder establecer una vía aérea segura cuando es complicado establecer una intubación endotraqueal. Estos dispositivos nos dan casi el 100% de seguridad de protección de la vía aérea, porque una cosa es manejar la vía aérea y otra cosa es proteger la vía aérea. No todos los dispositivos nos protegen la vía aérea. Entonces, este es uno de los fines que tenemos con los dispositivos supraglóticos, que nos dan la misma efectividad de un tubo endotraqueal, pero son de mucho más fácil manejo y se requieren menos habilidades prácticas a diferencia de la intubación por laringoscopía, y que pues a lo mejor un profesional con poca experiencia pues puede hacer un buen manejo de ellos. Aquí tenemos una de las imágenes de la mascarilla laringea. Las mascarillas vienen por colores y por números. Esta mascarilla, para poderla seleccionar para usarla con un paciente, pues lo vamos a identificar el número, y en el mismo empaque y hasta en la misma estructura de la mascarilla viene marcado por kilos. ¿Cuál es el peso del paciente? Es el número que vamos a usar, y al mismo tiempo nos marca los mililitros de inflado con aire para lo que es el sellado ya cuando está colocada en la faringe y en la laringe. Aquí vemos cómo es que queda ya colocada. ¿Sí? Simplemente se lubrica a veces un poco solamente el tubo, y así de forma anatómica se desliza hacia el interior de la boca y faringe del paciente, mismo que tiene que estar en decúbito dorsal con con la alineación propiamente del cráneo y cabeza, y pues con una apertura adecuada de la boca. La mascarilla e-gel es muy similar a la mascarilla laringea, con la única diferencia de que esta no tiene un sistema para inflar y sellar pues ya cuando está colocada. Esta es mucho más fácil, por decirlo así, la colocación o el manejo, ya que debido a que no hay dispositivo para inflarlo, cuando está colocada ya por la misma temperatura del paciente, la boquilla o el orificio con la temperatura se ablanda y se adapta a la estructura interna de la vía aérea, y pues ya toma la misma forma y genera pues un buen sellado para que no haya desplazamiento de aire hacia el esófago o que pueda ingresar algún tipo de líquido o alimento en caso de que el paciente genere algún reflujo o vómito. Las mascarillas también vienen por tamaños, se mencionan aquí por números, y pues bueno, vamos a elegir la que más se le adapte al paciente por tamaño, peso o edad. El tubo King es algo similar para elegirlo a la mascarilla laringea. La diferencia es de que no se va a elegir por peso, sino por estatura, la estatura del paciente. Este dispositivo, a pesar de que se le da el nombre de tubo y a lo mejor algunos pueden confundirse, pueden decir que si es un tubo, pues tiene que ir a la laringe y hacia la tráquea. No necesariamente. Este tubo tiene dos vías de entrada de aire. Aunque sí, efectivamente, en algún momento se puede colocar en la tráquea, por el hecho de que se coloca a ciegas, sin laringoscopía o sin laringoscopio, el 85 o el 90% de las veces que se coloque, obviamente a ciegas, se va a dirigir por sí solo, por la estructura anatómica, hacia el esófago. Entonces eso lo colocaría por arriba de la laringe. Es por eso que se le da también pues esa clasificación como un dispositivo supraglótico. Después de colocarlo, aquí vemos la imagen de cómo queda ya en las dos opciones. Puede ir hacia adentro de la tráquea, como ya lo mencionamos, o en su mayoría de las veces va a ir hacia el esófago.
pero aún así pues tenemos las dos vías de ventilación, donde si sabemos que la mayor número de veces va hacia el esófago, pues vamos a elegir uno de los dos tubos para que el aire salga antes de la luz o del orificio final y que pueda dirigirse hacia la tráquea. Aquí tenemos la ventaja de este tubo, es de que trae una jeringa con una marca de colores que según el tamaño del tubo nos dice cuánto es lo que se debe de insuflar o de inflar para no generar una presión excesiva. Estas son algunas de las complicaciones que se pueden dar en esos dispositivos que usan el aire con globos para sujetarse dentro de la vía aérea, que si se infla de más puede generar una presión excesiva en las estructuras anatómicas y puede llegar a generar una isquemia por exceso de presión. Entonces pues ya esta jeringa nos dice exactamente cuánto es lo que se puede insuflar en los globos de este dispositivo según el color que se vaya a utilizar. La mascarilla Fast Track prácticamente es como la mascarilla laringea, ya lo habíamos mencionado, pero pues obviamente hacemos la referencia de que la luz del tubo es un poco más gruesa y acá en donde está la mascarilla ya tal cual, el final que va hacia la laringe, no tiene ninguna restricción y permite el acceso de un tubo endotraqueal. La intubación endotraqueal, bueno, a pesar de que muchas personas piensan que es muy sencillo, tal vez sí lo pueda hacer para alguien que tiene la habilidad y que constantemente tal vez atiende pacientes y hace un manejo continuo de la vía aérea avanzada, como lo son los médicos especialistas en anestesiología, pues prácticamente en un día pueden manejar la vía aérea de 8 o 10 pacientes, dependiendo del número de cirugías que hagan durante el día. Son las personas que se consideran como especialistas en el manejo avanzado de la vía aérea. De ahí en más, pues yo creo que todos los profesionales de la salud debemos estar practicando constantemente para poder tener o desarrollar una buena técnica, ya que pues tiene su grado de dificultad y si no lo practicamos pues es un poquito más complicado. Hay gente que lo hace de forma indiscriminada, a veces sin ninguna habilidad, y no basta el solo hecho de abrir la boca e introducir un tubo, sino que también debemos considerar las complicaciones que podemos llegar a causar a un paciente si no realizamos una intervención o una técnica adecuada. ¿Qué es lo que vamos a usar para esta técnica? Pues bueno, principalmente pues el tubo endotraqueal, que es el dispositivo que se va a insertar o que se va a usar para el manejo de la vía aérea. Tenemos que tener a la mano pues un laringoscopio, obviamente el mango, la hoja adecuada según el paciente y que pues funcione bien con su medio de iluminación. Aquí tenemos unas formas de afrontamiento de la tráquea para poder facilitar un poquito la intubación con un tubo endotraqueal, pues por medio de la laringoscopía directa. Lo que podemos leer en esta diapositiva nos dice que hay dos formas de afrontar la tráquea para este procedimiento y una pues puede ser directamente por el mismo profesional que va a realizar la intervención, donde con la mano izquierda sujeta el laringoscopio que ya está dentro de la cavidad oral del paciente, con la mano derecha va a hacer el movimiento o una maniobra con la tráquea para poder visualizarla de forma adecuada y le va a pedir a un asistente o a una persona que acompañe que sujete ahí la tráquea para que quien está haciendo el procedimiento pueda desocupar su mano derecha para sujetar el tubo que va a introducir hacia la vía respiratoria. Después de esto tenemos el siguiente método que es la maniobra Wood, que significa presionar la tráquea, que es acá viene abajo la letra P de presión o presionar la tráquea hacia atrás, luego desplazarla hacia arriba y luego dirigirla hacia el lado derecho. Esto nos va a permitir visualizar de mejor manera la laringe, las cuerdas vocales,
para poder insertar de forma más precisa el tubo endotraqueal. La técnica de intubación, pues bueno, ya se coloca el tubo. En algunas bibliografías nos hacen referencia a que hay que preoxigenar, premedicar. Se puede llegar a relajar al paciente en caso de que las estructuras musculares de la cavidad oral y cercanas al cuello estén muy tensas, pues se puede relajar por medio de medicamentos para facilitar un poquito más la maniobra y el manejo de las estructuras anatómicas. Cuando ya colocamos el tubo endotraqueal, tenemos que confirmar obviamente que lo hayamos colocado de forma correcta, y la forma de poder asegurarnos o las formas de confirmar que el tubo está colocado de forma adecuada, primero que nada es pues la visualización directa, que nosotros hayamos visto que el tubo pasa por entre las cuerdas vocales, y esa es una primera confirmación. Si nosotros vemos que lo logramos colocar, prácticamente ya estamos seguros en un 98%. Sin embargo, tenemos que hacer algunos otros procedimientos para que no haya margen de error. Y esto, pues bueno, podemos hacer una auscultación de los pulmones, de ápices y bases, igual que pues el epigastrio, para confirmar que no está entrando aire al estómago. Actualmente se menciona solamente una forma de confirmación 100% segura, que si se realiza no tendríamos que hacer todo lo demás, y es la capnografía o capnometría. Cuando ya tenemos el tubo colocado, se coloca un capnógrafo digital o colorímetro, y si nos da el resultado de dióxido de carbono, habremos confirmado que el tubo está colocado de forma correcta. Es importante mencionar que algunas veces, aunque el tubo esté en el esófago, el capnógrafo en las primeras exhalaciones nos puede marcar un dióxido de carbono circulante. Entonces hay que dejarlo el tiempo suficiente para que el posible aire que esté en el estómago salga y poder hacer una lectura adecuada. La cricotirotomía por punción ya es uno de los métodos quirúrgicos avanzados, y tiene una técnica que parece muy sencilla, pero el margen de error tiene que ser mínimo. En el lugar donde se realiza la punción son estructuras pequeñas, como lo es el cartílago o la membrana cricotiroidea, y ahí muy cerca del lugar donde tenemos que hacer la punción pasan algunos vasos sanguíneos. Entonces, si los llegamos a lesionar, eso nos podría generar una hemorragia que va a ir directamente a la vía aérea, y eso nos puede complicar la vía aérea del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver acá lo que es el material que necesitamos para este procedimiento. Y bueno, principalmente necesitamos pues una aguja para cricotirotomía, o en su defecto podemos usar un catéter de acceso periférico intravenoso de calibres pues relativamente grandes, para que nos permita un buen flujo de oxígeno. Y para adultos se recomienda que sea un calibre entre 12 y 14, y para niños de 16 a 18. Requerimos material estéril, campos, guantes, una solución antiséptica para poder limpiar la zona de punción, cinta de traqueotomía y sutura para la fijación. Un anestésico como lidocaína con epinefrina, llaves de 3 vías, fuente de oxígeno, y un dispositivo para colocarlo pues ya en el catéter o en la aguja, para poder fijar ahí la fuente de oxígeno que vamos a utilizar. Bien, la técnica, principalmente pues bueno, hay que colocar al paciente de cúbito dorsal o hacia arriba, boca arriba, descubrir el cuello, alinear la cabeza, y bueno, se realiza la ubicación del punto de punción, que es pues básicamente identificamos el cartílago tiroides, y luego un poquito más hacia abajo vamos a encontrar un pequeño espacio, y luego después de eso vamos a encontrar una estructura un poquito más sólida hacia abajo, y un poquito más grandecita después del hueco,
Entonces el cartílago tiroides es lo que se conoce normalmente como la manzana de Adán. El cartílago cricoides está un poquito más abajo, como de donde termina el cartílago tiroides, como menos de 1 centímetro, 0.8 centímetros hacia abajo. Y entre esos dos cartílagos hay una membrana que se llama membrana cricotiroidea. Es ahí donde tenemos que tenemos que ubicarla y identificarla muy bien para saber que ahí vamos a hacer la punción. Entonces, la aguja se coloca en una jeringa que previamente hayamos cargado con líquido anestésico, lidocaína, gilocaína. Se recomienda en algunas ocasiones que la piel se haga una pequeña incisión con una hoja de bisturí para que al momento de puncionar pues haya menos resistencia. Entonces, una vez que se haya preparado al paciente, que se haga la asepsia, la antisepsia, tenemos ya nuestra aguja, obviamente ya tenemos nuestros guantes colocados con un procedimiento estéril o lo más limpio posible si estamos en el área prehospitalaria. Y pues bueno, procedemos. El ángulo de punción va a ser de 30 a 45 grados más o menos en dirección hacia los pies o en dirección caudal. Aquí podemos ver que en el inciso A nos dice que se puede inyectar dentro de la vía aérea una pequeña cantidad de la anestesia que tenemos en la jeringa, pues para prevenir un laringoespasmo o los reflejos normales de la vía respiratoria de la tráquea. Entonces, a un ángulo de 45 grados, voy a ver si tengo una imagen, creo que no. Bueno, ya me brinqué aquí unas diapositivas, no me puedo regresar. Pero bueno, a 45 grados en dirección hacia los pies se coloca la aguja y se comienza a hacer una punción lenta, pero con la mano firme y que vaya avanzando. Al mismo tiempo, con nuestra mano dominante, pues podemos hacer una ligera succión cuando ya el bisel de la aguja haya traspasado la piel, para que mientras nos dé una succión negativa, pues quiere decir que todavía no llegamos o todavía no atravesamos por completo la piel y las estructuras musculares que hay antes de llegar a la tráquea. Entonces hay que seguir presionando. En el momento en el que seguimos introduciendo la aguja y nos llega a dar ya retorno de aire y que con el líquido dentro de la aguja nos genera burbujas, pues entonces podemos saber que ya llegamos a la estructura anatómica. En ese momento dejamos de mover la aguja y solamente el plástico del catéter lo vamos a desplazar hacia adentro. Ahí podemos introducir una pequeña cantidad de anestesia para, como ya lo mencioné, prevenir los reflejos de la vía respiratoria, como pues a lo mejor un espasmo laríngeo, el reflejo de tos o cosas muy parecidas. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Que es temporal por un periodo en un periodo de tiempo muy corto, y esto a lo mejor si lo hacemos de forma prehospitalaria va a ser únicamente mientras llegamos al hospital y que un médico o un profesional con una mejor habilidad para el manejo de la vía aérea puede establecer ya una vía aérea definitiva hasta que el paciente pues cause alta por recuperación, o que en definitiva pues no se pueda recuperar. Entonces, se me olvidó mencionar, al momento de hacer la primera punción hay que infiltrar y anestesiar un poco las estructuras cercanas al cartílago, pues para disminuir la molestia al paciente en caso de que sea un trauma grave y que no esté sedado, pues disminuir la estimulación por dolor a la punción. Bien, y para finalizar, pues bueno, como conclusiones, lo que yo puedo mencionar es de que según la condición de nuestro paciente y lo que le haya sucedido, si hablamos de un paciente de trauma, pues principalmente ya lo que nos dicen los protocolos de atención al trauma es de que debemos enfocarnos en hemorragias exsanguinantes, que es lo que principalmente le quita la vida a los pacientes traumatizados. Pero cuando ya nos aseguramos de que no hay hemorragias masivas, la siguiente intervención con prioridad pues es el manejo de la vía aérea.
Y como tal, pues bueno, como técnico superior universitario, estamos alcanzando ya pues un nivel competitivo más alto a comparación del promedio, que no quiero decir que sea malo el trabajo de los compañeros que tienen un curso básico, pero nosotros pues ya al estar llegando a un nivel de preparación más alto, pues obviamente nuestras habilidades y conocimientos deben de reflejar nuestro nivel de capacitación, y por lo cual pues debemos de ocuparnos de estar bien capacitados en todos los temas relacionados a la medicina prehospitalaria y poder realizar de forma segura los procedimientos básicos y avanzados para, para poder manejar a nuestros pacientes de forma adecuada. El manejo de la vía aérea pues no es menos, es una área de aprendizaje muy amplia. No dejamos algo básico, el manejo de la vía aérea. Tiene que ser muy precisa la capacitación para poder afrontar todas las complicaciones que se nos puedan llegar a presentar. Bueno, entonces pues me despido. Vamos a ver aquí más abajito las referencias bibliográficas, y pues bueno, eso es todo de mi parte y nos vemos a la próxima. Tenemos aquí pues las referencias de lo que... se me va a acabar el tiempo. Entonces aquí dejo las referencias. Eso es todo. Espero que eso sea, haya podido cubrir los puntos necesarios. Estaré atento pues a la retroalimentación, y si tengo oportunidad, pues bueno, haré un siguiente video pues con las correcciones que sean necesarias. Eso es todo. Buenas noches. Mi nombre, repito, soy José Manuel Pérez Herrera, y esta fue mi presentación. Muchas gracias.